Buenas, mi nombre es Carlos Gaspar, cursante del segundo semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Y en este video les hablaré acerca de la historia y de su relación con la comunicación social. Etimológicamente, la palabra historia proviene del griego historieo, que significa intenta saber o informarse, cuya derivación historia significa indagación o investigación. Se puede decir que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado y donde está inmerso lógicamente el futuro. Heródoto, quien se ha considerado el padre de la historia, empezó su obra con las siguientes palabras. He aquí la exposición de las investigaciones de Heródoto de Turio, para que ni los hechos de los hombres se olviden con el tiempo, ni las grandes y maravillosas hazañas realizadas tanto por los griegos como por los bárbaros, queden sin gloria. Y entre otras cosas, las causas por las que crearon entre sí. De esta manera tiene su génesis el trabajo histórico. La historia es una ciencia, debido a que aplica el objetivo científico y de allí su objetividad por obtener un conocimiento que tenga relación con la realidad del objeto. Se fundamenta en el estudio crítico de las fuentes y la narración ordenada del conjunto de acciones humanas realizadas sucesivamente en el tiempo que forman los hechos históricos, así como los resultados relacionados entre sí que conllevan a enseñar para permitir su aprovechamiento más conveniente por los seres humanos. La evolución de la historia tiene inicio desde que los trogloditas, desde que los cavernícolas en la prehistoria ya iban dibujando en las paredes los dibujos rupestres que marcaban diferentes hechos de pues, batallas o animales o cualquier cosa que ellos aprendieron a comunicar mediante esas grabaciones en las paredes de las cuevas. Todo desde ahí empezó la forma de poder grabar la historia de la humanidad. De ahí empezó la forma de poder comunicar a las siguientes generaciones lo sucedido. Todo eso deriva hasta ahorita en la actualidad, con las redes sociales, todas las formas que uno tiene de poder escribir y dejar en papel o dejar un precedente de la historia vivida por el ser humano. Esa historia se ha extendido desde la época de las cavernas, después con los sumerios y los egipcios que tenían los jeroglíficos, siguiendo con los griegos y los pergaminos que usaban con la piel de los animales, y ahí grababan con su propio también lenguaje, siguiendo más adelante ya llegando a la época de la imprenta con Gutenberg, más adelante después con el telégrafo y con el teléfono de Graham Bell, y a la actualidad con la existencia del internet y de la televisión y de todos los medios que tenemos para comunicarnos. De ahí viene la historia. Esa es la evolución de nuestra historia hasta la contemporaneidad. Y como se nota en la evolución de esta historia, la comunicación forma parte esencial de la historia. De hecho, están unidas. La historia no puede ser historia sin que se comunique. Y la comunicación social, o la comunicación en sí, lo que uno comunica como periodista o como reportero son historias. Y eso, las historias son los hechos, los sucesos, los acontecimientos que le pasan a la humanidad o a cierto grupo de la humanidad, a cierto grupo de personas, que se graban, que se reportan, que de alguna manera se logran captar y se transmiten al resto de la humanidad a través de las generaciones. Eso es lo que es la historia. La historia es la transmisión de los hechos al resto de las generaciones. Y la comunicación es la transmisión de historias en sí. Entonces, esa es la relación de la historia y de su evolución con la comunicación social. Muchas gracias.